Bueno, el día viernes les había enviado un video y que después les iba a hacer preguntas sobre ese tema. Dayana y Ricardo, ¿sí vieron el video? Sí, Miss. Dayana, buenos días. Buenos días, profe. A ver, con respecto al video, ¿cuál es la función principal de los pulmones? Dayana, Profe, ¿me podría repetir la pregunta? ¿cuál es la función principal de los pulmones? Dayana, Eh, el oxígeno, profe. correcto, que consiste en incorporar el oxígeno. Su función principal es la respiración. Ricardo, ¿cómo funciona la respiración? Las preguntas que les estoy dando las saqué del video, así que no son preguntas que simplemente busqué, no. ¿Cómo funciona la respiración? Ujú. La respiración es la entrada del aire hacia los pulmones. Entra por la nariz, La entrada hacia los pulmones y la salida también del aire. pasa por Mm, las vías respiratorias. El aire entra por la nariz o la boca, pasa por las vías respiratorias hasta llegar a los pulmones, donde ocurre el intercambio de gases. Ahora, Heidi, buenos días. Buenos días. ¿Si vio el video? Sí, Ya, porque es importante cuidar los pulmones. para que nuestra respiración dure más tiempo y tengamos una buena salud, más en los pulmones, cuidar eso. Muy bien, correcto. Bueno, como todos vieron el video, ahora, ¿por qué el video se llama Hermanos? Los hermanos pulmones. Porque son dos pulmones. Muy bien, que trabajan en equipo, porque son dos órganos que que trabaja en trabajan, equipo y tiene la misma función. correcto, tienen la misma función, al igual que los riñones. Última pregunta, muy fácil, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué son los pulmones? ¿Qué son los pulmones? Los pulmones son un factor para nosotros respirar y tener aire. ¿Cuáles serían sus descripciones? ¿Cómo describiríamos a los pulmones? ¿Qué forma tienen? ¿A qué se parecen?
En mi descripción y lo que yo veo es que son órganos en forma de globo que están alojados obviamente en el pecho y que están encargados ¿de qué? De la respiración. Antes de que culmine la clase les voy a enviar otro video así mismo para que lo vean, ¿ya? Vamos con los temas pendientes. Ahora sí procedemos a iniciar con la clase. Nuestros temas abarcan sobre las responsabilidades de todos y todos, proteger a la escuela y el hogar, la vigencia de los derechos humanos e historia, igualdad y diferencias. Vamos a hablar sobre los derechos humanos e historia. Ricardo, ¿me ayudas con la lectura? Derechos humanos e historia. Los derechos humanos no son formulaciones absolutas, son una construcción histórica, pues responden a luchas sociales que se han desarrollado en momentos y lugares concretos. Hasta la actualidad, estas luchas sociales han estado siempre relacionadas con la discusión sobre el tipo de sociedad y de convivencia que queremos, y con la manera más adecuada de eliminar relaciones de poder y opresión. El carácter histórico de los derechos humanos lo entendemos con ejemplos. La lucha del movimiento obrero concretó la conquista de derechos sociales, entre ellos de la organización sindical. Movimientos de mujeres lograron el reconocimiento de derecho del sufragio en la primera mitad del siglo XX en la mayor parte de países latinoamericanos. El derecho no se lee. El derecho a elecciones libres sin fraude ha tenido avances muy importantes en los últimos años. El derecho a un medio ambiente sano aparece en las últimas décadas con la preocupación por la grave destrucción ambiental que incluso pone en riesgo la supervivencia de la humanidad y el planeta. En conclusión, los derechos humanos deben ser entendidos en un contexto y dentro de las relaciones de poder. Son tanto límites frente al ejercicio de poder abusivo como de directrices necesarias para construir sociedades más que incluyentes y justas que hagan realidad y la dignidad humana de todas las personas en igualdad de condiciones. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la lectura. Heidi, ¿qué investigación me tienes sobre los derechos humanos e historia? A ver, los derechos humanos e historia. Los derechos humanos, si bien sabemos, son aquellos que protegen a las personas en una población necesaria para proteger la vida. Tras esto tenemos que los derechos humanos protegen lo que así sea cualquier persona o no discriminación sobre su raza, color, género o en algunas ocasiones su religión. Y si hablamos de historia, los derechos humanos abarcaron o se dieron porque en el siglo de, lo, de la Edad Media, los reyes, en lo que eran los imperios, los gobiernos se dieron cuenta que varias personas sufrían de de desigualdad humana. No todos tenían la libertad o la misma dignidad. Por eso fue que nacieron lo que viene siendo los derechos humanos. Muy bien, Heidi, muchas gracias por tu concepto. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre los derechos humanos, si nos referimos al tiempo de antes en el pasado, los derechos dependían más del estatus social, la etnia, la religión y también del género. No existía tampoco lo que era un reconocimiento formal de la igualdad humana, tampoco sobre las prácticas,
la discriminación y que también eran muy comunes y aceptadas. Y con el tiempo de ahora, hoy existen lo que sabemos mecanismos internacionales para la protección, las promociones de los derechos humanos, como la Corte Penal Internacional y diversas organizaciones. Más que todo, también la historia de los derechos humanos también muestra una evolución de conceptos más que todo limitados y privilegiados a un reconocimiento universal. Si bien también sabemos que se han logrado avances significativos, la protección de los derechos humanos en el presente continúa enfrentando también nuevos desafíos, especialmente en la era digital, que demandan una adaptación y constante esfuerzo por parte de la sociedad y las instituciones. ¿Cuáles serían uno de los derechos humanos, Heidi? Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a expresarse, dar su opinión, a tener una familia. Muy bien, muchas gracias. ¿Nuevo cambio de look? Sí, Así, sí estaba viendo, se te ve bonito. Ahora, Dayana, Dígame, otro derecho. ¿Cuál sería otro derecho? derecho a la unidad. Muy bien, Ricardo, otro derecho. Ricardo, Mm, Este, derecho económico, social, cultural. muy bien. Heidi, ¿cómo eran los derechos de antes? los derechos en antes, si bien no dice, tenía como una regla en qué tipo de estatus tenía y más se basaban en lo que era la economía. Muy bien, si estuviste prestando atención. Entonces, en el pasado dependía del estatus social. Última pregunta sobre los derechos. ¿Por qué es importante los derechos? ¿En qué nos beneficia a nosotros? Porque protege la vida, la dignidad de las personas. Muy bien, son necesarias para proteger, preservar la humanidad de cada uno de nosotros, a fin de garantizar que todas las personas puedan vivir una vida digna y una vida digna de un ser humano. Nuestro siguiente tema del día de hoy, Dayana, vigencia de los derechos humanos. Ya, profe. ¿Se me escucha, profe? Sí, sí te escuchamos. Vigencia de los derechos humanos. La vigencia de los derechos humanos se refiere al cumplimiento, respeto y aplicación constante en estos derechos en la vida de todas las personas. Significa que los derechos humanos no son algo temporal ni condicionado, sino que están siempre presentes y deben ser garantizados por los estados y reconocidos por sociedades a cualquier momento y circunstancias. Los derechos humanos son universales porque pertenecen a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, edad, región
o condición social son también inalienables porque nadie puede quitar ni renunciar a ellos, y permanentemente porque su validez no desaparece con el paso del tiempo, ni en situaciones difíciles como guerra o crisis política. La vigencia de los derechos humanos implica que las autoridades, las leyes, las instituciones deben proteger y hacerlos cumplir. Además, cada persona tiene el deber de respetar los derechos de los demás, promoviendo una convivencia basada en la justicia, la igualdad y la libertad. Ya, profe. Ya, muy bien, muchas gracias. Ahora, Dayana, ¿qué significa vigencia de derecho? Significa que estos derechos deben representar y cumplirse siempre, sin ¿Mande? importar el lugar del tiempo. Esto digo significa, significa cumplir los derechos, respetarse y cumplir siempre los derechos, sin importar el lugar y el tiempo. Sí, muy bien. Significa más que todo que está activo en el sistema, es decir, que está asegurado y que se puede usar los servicios de la vigencia. ¿Por qué es importante proteger los derechos de los demás? Dayana, ¿Vuelve, profe? ¿por qué es importante proteger los derechos de los demás? Porque, por- porque uno el derecho manda, porque sin justicia y dignidad no hay como hacer nada profe, ¿Mandé? para todas las personas pueden vivir respeto y justicia. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Heidi, ¿los derechos humanos Profesora, se vencen o caducan? ¿Sí me escuchan? Chicos, eh, Sí, ay, es que me salió desconectado el internet. Ricardo, ¿los derechos humanos se vencen o caducan o ninguna de las dos cosas? disculpe, profe, ¿puede repetir? ¿Los derechos humanos se vencen o caducan o ninguna de las dos? ¿Y por qué? Ninguna de las dos, profe, ¿Por qué? porque, porque el gobierno ortogó eso. Muy bien, la respuesta no tiene fecha de vencimiento o de caducidad. ¿Por qué? Porque es decir que no pierden su validez por el paso del tiempo. Los derechos humanos también son lo que es una forma de cumplir con nuestras responsabilidades mutuas. Nos ayudan a tratarnos con justicia y también nos muestran qué significa respetarnos. Los derechos humanos también están protegidos por un conjunto de leyes. ¿Qué hacen esas leyes? Esas leyes establecen cómo deben tratar los gobiernos a las personas y cómo deben tratarse entre sí las organizaciones y más que todo también las personas. Ricardo, ¿qué tema escogió? igualdad y
sobre la igualdad y las diferencias. La igualdad y las diferencias son conceptos fundamentales en la sociedad y en la vida humana. A continuación, ¿qué es la igualdad? La igualdad se refiere a la condición de ser en términos de derechos, oportunidades y trato. La igualdad implica que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes y que no hay discriminación ni favoritismo. Existen dos tipos de igualdad. I- Igualdad de oportunidades. Se refiere a la igualdad de acceso a oportunidades y recursos, como la de educación y la del empleo. Y dos, igualdad de derechos. Se refiere a la igualdad de derechos y protecciones legales como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad. ¿Qué son las diferencias? Las diferencias se refieren a las características y rasgos que distinguen a una persona o grupo de otra. Las diferencias pueden ser físicas, culturales, lingüísticas y religiosas. Igual, igual a la igualdad hay varios tipos de diferencias. La primera es diferencias físicas. Se refieren a las características físicas como la edad, el sexo, la raza, la discapacidad, etc. Dos, diferencias culturales. Se refieren a las diferencias en la cultura, la lengua, la religión y la tradición. Diferencias sociales. Se refieren a las diferencias en la posición social, la clase social, la educación, etc. La relación entre igualdad y diferencias. La igualdad y las diferencias están estrechamente relacionadas. La igualdad no significa que todas las personas sean iguales en todos los aspectos, sino que todas las personas tienen los mismos derechos y oportunidades, independientemente de sus diferencias. Bien. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la igualdad y la diferencia, su principal característica de igualdad es que se aplica a todos por igual, sin distinción alguna, sea la raza, el sexo, la nacionalidad. Y la diferencia es que se mantiene el derecho a la diferencia. ¿Por qué? Porque se reconoce y se protege las características individuales y las culturas también de cada persona. Permite también que los derechos se ejerzan de manera efectiva a pesar de las desigualdades naturales y culturales que existen. Una igualdad es que todas las personas son iguales en dignidad y que tienen los mismos derechos y deberes fundamentales. Una diferencia con respecto es que se reconoce que los seres humanos no son idénticos, sino que tienen características naturales y culturales únicas que los distinguen. La igualdad y el derecho a la diferencia se podría decir que tampoco no son opuestos, sino se complementan. La igualdad garantiza que todos reciban el mismo trato ante la ley, mientras que el derecho a la diferencia asegura que las identidades únicas de cada persona sean respetadas y protegidas en la vida cotidiana. Ahora, Heidi, ¿cuál sería una igualdad de los derechos humanos? Alguien que me tenga esa respuesta, ¿cuál sería una igualdad de los derechos humanos? La edad, la religión, el idioma y el país. ¿Mandé? La edad, la religión y el idioma y el país. ¿Segura? Sí, creo, profe.
¿Y cuál sería entonces una diferencia? ¿Cómo, profe? En su cultura, en los tipos de creencias. Ya, muy bien. La cultura sobre sus tipos de diferencias, el color, la nacionalidad, eso abarca a las diferencias. La igualdad sería el mismo derecho que todos tenemos y los deberes fundamentales. Todas las personas son iguales en dignidad. ¿Y cuál sería su diferencia? Que todos los seres humanos obviamente no somos idénticos. Yo no me parezco a ustedes no se parecen a mí y hasta en la familia, obviamente no nos parecemos, sino que también tienen características culturales, que también sería otra razón que los distingue. Por ejemplo, yo creo en una cosa y ustedes creen en otra. Son cosas que nos diferencian, pero al final terminamos teniendo los mismos derechos. ¿Sí está entendido hasta ahorita? Sí, Sí, Muy bien. Ricardo, te noto muy calladito, tu vocecita muy con pereza. Para la siguiente clase, vamos a lo que es encender la cámara todos. No acepto cámaras dañadas ni nada de eso. Tienen que buscar cómo conectarse para poder vernos otra vez la cara y más que todo seguir perdiendo lo que es el miedo. Porque a pesar de que estamos así online, yo sé que les da vergüenza dar una exposición o hablar, se podría decir al frente de los demás compañeros.